Bueno, vamos a tocar en estos momentos una teoría que es patología de mama benigna y maligna. A ver, un momentito. Listo, ahora. Bien. ¿Se ve? ¿Normal? Sí se ve, doctor. Ok, adelante entonces. Entonces vamos a tocar el tema de lo que es patología de mama, tanto benigna y maligna, ¿no? Eh, Cuando hablamos de patología benigna de mama, estaremos frente a lo que son trastornos producidos por trastornos funcionales, las congénitas, los trastornos inflamatorios, mastopatía fibroquística o displasia mamaria, tumores benignos de mama y nuestro clásico fibroadenoma, ¿no? Mientras cuando hablamos de la patología maligna, hablamos del cáncer de mama, y veremos ahí qué es el cáncer de mama, su situación actual, factores de riesgo, clasificación del cáncer de mama, prevención y tratamiento, ¿no? Eh, Hay algunas verdades sobre las mamas que de repente no sabía, ¿no? Eh, digamos, a menudo que son ciertas preguntas que se realizan, ¿no? Temas si el fumar provoca. Ok, continuamos. Y por otro lado, decir la importancia de que tiene amamantar o no. Eh, y bueno, entre la anatomía básica de la glándula mamaria, recordar que están los lobulillos, los galactóforos y el estroma, ¿no? Estos son lo que es, lo digamos, cómo está constituida lo que es la mama, ¿no? La anatomía. Y no olvidar siempre acá el pezón, ¿no? Dentro de la anatomía, mm, decirles de que como punto de referencia, digamos, la línea medio esternal, y esta se ubica entre la segunda y la quinta costilla, ¿no? Y tenemos acá la otra línea que es, digamos, aquí tenemos la línea axilar media, ¿no? La línea axilar media, segunda costilla, sexta costilla,
la línea medio external, y acá tenemos lo que es la ubicación de la mama. Y bueno, dividimos siempre para el mejor estudio en 4 cuadrantes, ¿no? La mayoría, tanto de lesiones benignas como malignas, se ubican en el cuadrante, digamos, súper externo, ¿no? Y básicamente su relación pues, con la axila, ¿no? Cuando vemos el tema de drenaje, ¿no? Bueno, eh, finalmente recordamos, tenemos la piel, el pezón, la areola, y ya en lo que es la glándula misma, tenemos el tejido glandular, el tejido conectivo, que rodea relativamente la glándula, y bueno, su tejido adiposo, ¿no? En cuanto a su irrigación, podemos decir que son, ahí están, tomar en cuenta la torácica lateral, la mamaria interna y las mamas intercostales, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos la torácica lateral con múltiples ramas laterales, ¿no? Tenemos también la acromio torácica y su rama pectoral. Y hacia acá tenemos, obviamente, las ramas perforantes de lo que es la mamaria interna, ¿no? En cuanto al drenaje, así como hemos visto también su anatomía, hemos visto digamos, la forma como está también irrigado, y también tenemos que ver el drenaje linfático, ¿no? Y acá tenemos los ganglios axilares, tenemos los supraclaviculares, ¿no? Generalmente que se dan estos, en cáncer avanzado, tenemos los ganglios supraclaviculares, ¿no? Ganglios subclaviculares, tenemos los ganglios linfáticos axilares, que es el grupo externo, ¿no? Tendremos el grupo central, ganglios linfáticos del grupo central, y tenemos también los ganglios linfáticos, los subescapulares, ¿no? Axilares subescapulares. Y tenemos aquí los ganglios linfáticos axilares, los pectorales, ¿no? Esa es la forma como están distribuidos los ganglios. Y bueno, porque nos sirve el drenaje linfático, ¿no? Cuando están comprometidos, por ejemplo, los pectorales, hay que pensar que puede haber una metástasis, entonces hay que hacer las mastectomías radicales, ¿no? Otro tema que debemos tocar también es el tema de las malformaciones, ¿no? Por exceso o por defecto. Por exceso de monopolimastia, las mamas ectópicas, mamas aberrantes, la politeles, ¿no? Por defecto, agenesia mamaria, ¿no? Amastia, atelia. Alteración del tamaño, han visto ustedes, hay personas que tienen unas mamas grandes, en la macromastia, ¿no? También la macrotelia, ¿no? Perfecto, tenemos la mama pequeña, micromastia, la microtelia, ¿no? Entonces, en cuanto a tamaño por exceso, por defecto, ¿no? Eh, Continuando con el tema de las malformaciones, por ejemplo, acá tenemos también alteraciones de la forma, ¿no? Todas las alteraciones de la forma cambian. En cuanto a la mama, en cuanto al pezón o en cuanto a la areola, ¿no? En este caso, por ejemplo, es prominente, o también puede ser, ¿no?
retraída, ¿no? La areola. En cuanto al pezón, podemos tener también, pueden haber pezones prominentes, aplanados, invertidos, pediculados, bien partidos, ¿no? Hay, hay personas que tienen la mama, por ejemplo, pezón invertido, ¿no? Y acá, en cuanto a la forma de la mama, pues tenemos aquí pueden ser cónicas, discoides, aplanadas, cilíndricas, pediculadas o péndulas, ¿no? Todos los tipos en cuanto a la alteración de la forma, ¿no? En cuanto a situación, tanto la mama como el pezón, podemos decir si estos están desviciados hacia arriba, hacia la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? El pezón está supraareolar, el pezón a veces ex, exoareolar, ¿no? Otro también tema es el tema de los traumatismos, ¿no? Bueno, pues cuando hace deportes, accidentes, mordeduras, agresiones sexuales, pues siempre pues encontrar a mamas de esta característica, ¿no? Heridas incisas, contusas, quemaduras, o esteatosis, o esteatonocrosis grasa, ¿no? Pero miren, en cuanto a traumatismo, ¿no? Procesos inflamatorios, eh, clásica mastitis, que puede ser aguda o crónica, digamos, de procesos inflamatorios, a veces digamos, cuando se presenta en una etapa aguda o como las crónicas, algunas pueden confundir con un carcinoma, ¿no? Pero acá podemos ver, por ejemplo, ahí la mastitis Crohn, la enfermedad de Mondor, que es una tromboflebitis de las venas subcutáneas de la pared torácica, ¿no? Sí, secundarias a trauma, ¿no? Y nuestra clásica tipo tipo infeccioso, nuestros mastitis puerperales, ¿no? En cuanto a las funcionales, trastornos funcionales, por ejemplo, cuando hay telorrea, galatorrea o ectasia ductal, ¿no? Telorrea significa secreción por pezón que puede ser un o bilateral. Galatorrea, leche, ¿no? Puede ser bilateral. Y generalmente esto cuando se produce fuera de la gestación o fuera del puerperio, ¿no? Este, en cambio, la telorrea es una secreción por el pezón nada más, pero aquí es leche, ¿no? La galatorrea. Y ectasia ductal es cuando hay una telorrea unilateral. Verdosa, marrón o negra, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí vemos una galatorrea, telorrea. Entonces podemos decir que la galatorrea, por ejemplo, y la telorrea pueden ser de causas extramamarias o causas mamarias también, ¿no? Por ejemplo, causas extramamarias, pues a nivel del sistema nervioso central, puede ser una meningitis, a nivel endocrinológico, puede ser de repente funcional, tipo un hipotiroidismo, ¿no? Eh, estímulos locales, traumatismos, medicamentos, por ejemplo, uso de antidepresivos o algún medicamentos de hipertensión de descenso central o medicamentos como dopamina y ericempina que te pueden producir también paratorrea, ¿no? Y dentro de las causas mamarias, pues de repente una mastitis, eh, hay tumoraciones veninas también, de repente una adenosis. Y bueno, también las causas, los tumores malignos, ¿no? Cáncer de mama. ¿Cómo hacemos el enfoque de la patología benigna? Hay que hacer una buena para el diagnóstico, hacer una buena análisis, un buen examen físico,
Y aquí veremos pues las características, por ejemplo, de la secreción, si es purulenta, lechosa, verdosa, hemática, ¿no? Ya podemos estar orientándonos a que si es purulenta, un absceso, si es lechosa, pues de origen extramamario, si es verdosa, alguna ectasia ductal, o hemática o sermática, algunas lesiones hiperplásicas, ¿no? Hay que hacer prueba de laboratorio también, tu perfil hormonal, que va desde una prolactina, FSH, LH, progesterona, estradiol, T3, T4, TSH, ¿no? Esto permite para ver el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Muy bien. Y nuestros exámenes de tema de imagenología, muy de moda ahora lo que es la mamografía, ¿no? Si son menos de 40 años, podemos hacer una ecografía, ¿no? En cuanto a frecuencia, podemos decir que la enfermedad fibroquística es un tema que debemos tomar en cuenta toda vez eh, que es un dolor tipo cíclico, para decir que tiene relación con la menstruación, ¿no? Bueno, también podemos enumerar aquí lo que es el carcinoma de mama o el fibroadenoma, que es una tumoración benigna más frecuente, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente de las tumoraciones benignas? El fibroadenoma. Aquí tenemos también lo que es, decíamos ya anteriormente, la enfermedad fibroquística o displasia mamaria. Eh, se presenta con actividad hormonal, desaparece con la menopausia y anticonceptivos orales disminuye la incidencia, ¿no? Entonces, de manera gruesa podemos decir que la mastopatía fibroquística o la displasia mamaria pues tiene relación con la actividad hormonal. ¿Y qué es lo que, bueno, si tiene relación con la actividad hormonal, pues en la menopausia ya desaparece este dolor, ¿no? O estas enfermedades fibroquísticas. ¿Y qué molestias produce? La mastodinia, hipersensibilidad mamaria y, bueno, nodularidad local o generalizada, ¿no? Tumores mamarios, podemos decir que acá tenemos tumores benignos, por ejemplo, el clásico fibroadenoma, pero también tenemos el tumor filoide, ¿no? Son tumores gigantes. Solamente la malignidad de los tumores filoides es mínima, cerca del 10%. La mayoría son benignos, pero son tumores gigantes. Aparecería un cáncer, ¿no? Los quistes que son benignos también, los papiloma intracanalicular, papiloma intraquístico y la ectasia conductos terminales, ¿no? Pues varios benignos. Los malignos ya los carcinomas y los sarcomas, ¿no? Los tumores benignos de mama corresponde al 20% de la patología mamaria, ¿no? Bueno, siempre está asociado a la inspección y la palpación de ambas mamas, que ya vamos a ver cómo se les... Imagino en su práctica también ya lo han hecho durante la mañana. Y bueno, en cuanto a el dolor mamario y la palpación de nódulos, puntos separados son los síntomas que con más frecuencia y angustia llevan a la paciente a la consulta. O sea, que la paciente nos llega a la consulta, ¿por qué? Porque dice, le duele y bueno, se palpa de repente alguna masa, un nódulo, ¿no? Y bueno, ese es el motivo de la consulta, ¿no? Dolor y presencia de alguna tumoración, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos, hacer una anamnesis. La anamnesis, la nemotecnia alicia, cómo ha sido la aparición, unilateral, ombilateral, moderado intenso, quemazón, irradiación, cómo cursa con los analgésicos, se calma o no se calma con analgésicos, ¿no?
Y podemos ir sin formas clínicas, la mastalgia cíclica, los dolor no cíclico, traumatismo, medicamentos, otras causas, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios, una mamografía, realmente en una lesión benigna, son de contorno pues regular, homogéneo y presenta calcificaciones, ¿no? Pero son gruesas, dispersas, ¿no? Entonces, de forma homogénea, o denominan en clásica forma en cáscara de huevo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una mamografía, donde aquí sí hay lesiones, no es, el contorno es irregular, no es homogéneo, hay calcificaciones pequeñas, puntiformes, dispersas, y esto es un cáncer, ¿no? Pues acá tenemos también una mamografía normal, un quiste benigno, un cáncer, ¿ok? Y la ecografía, pues, nos sirve para ver cuando hay una fibroquística de mama o podemos también ver un fibroadenoma, ¿no? Muy bien. Y es importante también decirle que hay que hacer una citología o un PAP, una biopsia, ¿no? De alguna tumoración mamaria. Decíamos que el fibroadenoma es el tumor más frecuente en la mama, que es estrógeno dependiente. Bueno, generalmente se presenta en mujeres jóvenes, ¿no? Pudiendo presentarse entre 15 y 35 años, ¿no? Son tumores de entre 2 a 3 centímetros, indoloros, muy móviles, ¿eh? Acá tenemos una figurita, ¿no? Un fibroadenoma. ¿Qué hacemos con este fibroadenoma? Si la mujer tiene menos de 30 años y digamos, tiene menos de 30 años y no ha variado de tamaño, no, hay que observarlo. Pero si tiene más de 40 años y ha sufrido una variación o ha sufrido una variación en tamaño, hay que retirar ese fibroadenoma, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de fibroadenoma? Ecografía, ¿no? Digamos, siempre hay que aprovechar para hacer un PAVAN de todo fibroadenoma que tenemos o retiramos, ¿no? Bien. Los quistes, ya tenemos un quistes. Frecuente entre los 40 y 50 años. Básicamente este diagnóstico lo hacemos por ecografía, ¿no? El tumor es indoloro, puede estar redondeado, liso, móvil y no agresivo y es sensible a la presión. Entonces se nota a veces fluctuante, ¿no? O sea, el diagnóstico es básicamente por ecografía, ¿no? Ahora el cáncer de mama. ¿Cuánto, digamos, al cáncer de mama? Aquí siempre recuerden, es un tema de salud pública. Hay que influir sobre el prediagnóstico, el diagnóstico, el tratamiento, la remisión, la recaída, la enfermedad terminal, ¿no? Entonces, debemos decir que el Ministerio de Salud en los últimos años ha, está considerado entre los 5 cánceres a que le ha puesto prioridad nacional, ¿no? Primero el cáncer de cuello uterino, que es el más frecuente a nivel nacional. Sigue el cáncer de mama, cáncer de pulmón, estómago y próstata. Ahí vemos que el cáncer de mama está dentro de los 5 tipos de cáncer que prioriza el Ministerio de Salud, ¿no? Eh, y bueno, podemos pasar de la intervención pues, comunitaria con la prevención primaria, ¿no? Y bueno, hasta terminar pues con el enfoque multidisciplinario y, por qué no decirlo, también
Recuerden, cuando los cánceres están avanzados, pues tenemos que aplicar el control del olor, ayuda psicológica y el cuidado pastoral. Todo esto como parte del cuidado paliativo, ¿no? Hay que trabajar siempre en lo que es la prevención. Ahora existen preventorios de cáncer de mama. Y bueno, recuerden que en Lima es el cáncer más frecuente, porque de alguna manera pues las mujeres sí acuden a sus controles de chequeo de Papa Nicolau, etcétera, ahora con colposcopía incluye, ¿no? Es más fácil diagnosticar a tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo a veces hay tumores no palpables en mama que al final a veces son cáncer, ¿no? Y entonces muchas de las personas también llegan en estadio tardío, ¿no? Pero básicamente la prevención. Bueno, en cuanto a epidemiología, decirle que, bueno, eh, es el tumor maligno más frecuente en la mujer y la primera causa de muerte en países desarrollados, ¿no? Bueno, Lima metropolitana, en primer lugar, a nivel de Perú, ¿no? Uno de 30 mujeres tienen cáncer de mama, ¿no? Lo lamentable es de que de alguna manera, pues, gran parte de pacientes acuden a estadio 2 y 3, ¿no? Digamos, si consideramos, pues, digamos, a través del tiempo, cómo ha aumentado el cáncer de mama, es de manera exponencial, ¿no? Eh, Imagínense nomás, haciendo un poquito de historia, del año 68 a la fecha se ha aumentado un 44%, ¿no? Cáncer de mama. Es probable es porque tenemos ya la forma como diagnosticar, tenemos ahora de uso más rutinario, la mamografía. Y digamos, también digamos, la forma como distribuido en los diferentes lugares del país, ¿no? Acá, por ejemplo, en la provincia de Lima, tenemos Lima, Ancón, Ate. También tenemos en la provincia constitucional del Callao, más frecuente ahí el mismo Callao, ¿no? Entonces, por eso decimos que en Lima es lo más resaltante, que es pero la mayor prevalencia se da en Lima, ¿no? Muy bien. Digamos, los conceptos, aquí en cuanto a cáncer de mama podemos decir que es la proliferación anormal y esa desordenada de las células del epitelio glandular, ¿no? Mamario, ductos lobulíneos, lóbulos. Y bueno, lo más no frecuencia es tumores cáncer de mama dependiente del estroma, ¿no? Hay factores de riesgo hormonales, no hormonales y factores genéticos, ¿no? Eh, los factores de riesgo, edad temprana de la aparición del cáncer, es un factor de riesgo, cuando a más temprano, más invasivo, ¿no? La bilateralidad, 40%. Y bueno, la asociación con otros tumores malignos, puede estar con ovario, con colon y tiroides, ¿no? Y si es de transmisión autosómica dominante demostrada. Entonces, esto aumenta el riesgo, ¿no? Obviamente, y por ende el pronóstico también, si se encuentran estos factores de riesgo, ¿no? Repetimos, si es a temprana edad, si hay bilateralidad, si se asocia con otros tumores, ¿no? Y bueno, si es autosómico dominante, ¿no? El factor genético es muy importante, ya saben que en la actualidad el antecedente familiar de sentar eh, gen BRCA1, BRCA2, etcétera, ¿no? Entonces, se habla de que hay una mutación de estos genes, ¿no? Y pueden producir el cáncer de mama. Entonces, hay que investigar también
estos genes, BRCA1, BRCA2. Después también los factores de riesgos hormonales, ¿no? Sobre todo lo que la exposición a estrógenos, ¿no? La menarquia temprana, la menopausia tardía, la nulliparidad, el consumo de anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal sustituyente, ¿no? Hubo un boom en lo que es TRH, ¿no? Pero debido a que se vio un disparo de las cáncer de mama, se ha frenado esto, ¿no? Siempre tener en cuenta factores de riesgos, digamos, la nulliparidad, la exposición a estrógeno, la obesidad, el consumo de alcohol, ¿no? Entonces podemos ir puntualizando los factores de riesgo. Antecedentes familiares con BRCA1, BRCA2, que haya patología mamaria previa, que hay menopausia tardía, la menarquia precoz, nulliparidad, si hay un embarazo, primer embarazo tardío, si hay lactancia corta o artificial, adiposidad, si dato social alto y antecedentes personales de otros cánceres, ¿no? Sobre todo las cuatro primeras, ¿no? Antecedentes familiares, BRCA1, BRCA2, patología mamaria previa, menopausia tardía, y el otro es ir a depresión repetida, ¿no? Entonces, estos son los factores principales, los factores de riesgo, ¿no? Y así se hacen también, esto se difunde en campañas masivas, que lo que busca es la prevención del cáncer de mama, ¿no? Y ahí se habla, pues, el tema de los, por ejemplo, el tema de los estrógenos, ¿no? Casos de hiperandrogenismo, el crecimiento del epitelio mamario, ciclos anovulatorios, estrógenos elevados, en fin, ¿no? La evolución del cáncer de mama. Entonces, puede empezar con una fibrosis del tejido epitelial, invasión a los tejidos mamarios, ¿no? Circundantes, acortamiento del ligamento de Cooper, se traduce como retracción de la piel, alteración del drenaje linfático, por donde se hincha, hay edemas. Las células cancerígenas, al final incluso pueden invadir la piel, ¿no? Y luego producen ulceración. Pues como miren, de adentro hacia afuera, ¿no? Que puede llegar incluso a producir ulceración. Se puede dar también la metástasis en linfáticos, ¿no? El cáncer de mama primario, ¿no? Y esto pues podemos llegar ya con axila positivo o axila negativo, ¿no? Y ahí podemos hablar incluso de recurrencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres con ganglio negativo solamente presentan 30% de recurrencia, pero las mujeres con ganglio positivo, 75% de recurrencia, ¿no? También se pueden dar, recuerden que hay una vía hematógena, podemos llevar también una metástasis a distancia, vale decir, puede ser de la mama, podemos llegar a metástasis a hueso, metástasis a pulmón, ¿no? Y tenemos también vía linfática, ¿no? Con los linfáticos que se ha expuesto anteriormente, ¿no? Tenemos, la metástasis puede ser a hueso, pulmones, pleura, tejido blando y hígado, ¿no? Lo importante es hacer un diagnóstico precoz. Las damas, por ejemplo, desde ahora deben hacer su autoexamen de mama, mediante la autoexploración, la exploración clínica, la mamografía, ecografía, resonancia magnética y biopsia. Básicamente, el autoexamen nos ayuda bastante.
la exploración clínica, pero adicionalmente, pues, con nuestra mamografía y nuestra ecografía son fundamentales. Pero sin embargo, él quiere sacarse de repente su resonancia, etcétera, ¿no? No olvidar siempre su biopsia, ¿no? Con aguja, sin aguja, ¿no? E incluso hay circunstancias en que tenemos que definir dónde está realmente el tumor y bueno, ahí introducimos un arpón, se llama, y localizamos de dónde debemos hacer la biopsia de mama, ¿no? Acá más o menos de manera panorámica, lo que significa el uso en el sentido de la manecilla del reloj, con el espejo de los dedos, 2 o 3 dedos, hacemos el examen, ¿no? Esta es la técnica del autoexamen de mama, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 con manos arriba, occipucio, una mano al examen y la otra en la zona de la cabeza, ¿no? Así de igual, ¿no? Es la técnica del autoexamen de mama, ¿no? Entonces aquí tenemos ya por acá tenemos la inspección visual, la manual y tenemos también otro tipo de inspección manual, ¿no? Una mano hacia arriba, el otro es mano contralateral, examinando a los parados y del cúbito lateral, ¿no? La autoexploración, ya saben, si puede ser siempre en el sentido de la manecilla del reloj, mano hacia arriba, sobre la nuca, ¿no? Y hacemos el examen en el sentido de la manecilla del reloj, ¿ya? Eso sea para tanto para mama derecha como para mama izquierda, ¿no? Y ahora ahí, para ir terminando, vamos a ver el tema de los tipos de cáncer de mama. Puede ser el carcinoma epidermoide o el adenocarcinoma, ¿no? Y en cuanto a la clasificación anatomopatológica, puede ser invasivo, no invasivo. Los invasivos, carcinoma intraductal o ductal in situ, ¿no? Y lo que es invasivo tenemos también carcinoma lobular in situ. Puede ser invasivos o no invasivos. Los no invasivos es el ductal infiltrante o canalicular invasor, ¿no? Que es el más frecuente. ¿No? Entonces repetimos, de todos los no invasivos tenemos los más frecuentes, que es el ductal infiltrante o canalicular invasor, ¿no? Y también tenemos el lobular. Pues carcinoma lobular in situ. Empezamos. Eh, tenemos el carcinoma lobular in situ, ¿no? Son por la proliferación de acinos mamarios. Bueno, solamente se presenta en la mujer y básicamente se caracteriza por la distensión y deformación de los acines por células cancerosas, ¿no? Se van deformando los acines por células cancerosas. Se presenta premenopáusicas, el 25 al 35% desarrollan cáncer invasivo, ¿no? Mientras que el 65% es de origen ductal y no lobular, ¿no? Ahora, el carcinoma ductal. Bueno, el carcinoma ductal, acá es, ¿no? Entonces, la acumulación de células malignas en la luz de los conductos mamarios. No hay invasión del estroma, ¿no?
Ahí el hombre muy raro, pero 5%. Realmente son de las mujeres también. Lo que sí es alto riesgo de cáncer invasivo, ¿no? Es el carcinoma ductal. Infiltrante. Ocurre cuando los carcinomas ductales o lobulares se extienden al tejido circundante mamario, lo que aumenta la probabilidad de que se disemine a los conductos linfáticos, ¿no? Se extienden al tejido circundante, ¿no? El infiltrante de la mama. Que no es lo mismo que metástasis, es otra cosa, ¿no? Esto solamente es una eh, extensión. El resto es ya metástasis, otra cosa, ¿no? Carcinoma ductal infiltrante, bueno, ya tenemos. Es la forma más frecuente de cáncer de mama invasivo, constituyendo incluso 80% de los casos. Carcinoma ductal infiltrante. 80% de los casos de cáncer. Carcinoma ductal infiltrante. Sí, bueno, pues como diagnóstico, bueno, básicamente con su mamografía, ¿no? Lobular infiltrante. Ductal infiltrante y lobular infiltrante. 10% de todos los cánceres de mama, ¿no? Entonces diríamos, de los cánceres, ¿cuál es el más frecuente? Que más o menos 80% del cáncer de mama es el ductal infiltrante, ¿no? En cuanto al biliar, solamente el 10%. Entonces, depende del 10%. Son difíciles de diagnosticar por su carácter insidioso y características sutiles en la mamografía, ¿no? Entonces diremos que entre los tumores no invasivos tenemos al carcinoma intraductal in situ, después lobo biliar in situ, ¿no? Los invasivos, el más frecuente, el infiltrante o el canalicular invasor, ¿no? Y el lobo biliar solamente 10%. Este es el más frecuente, ductal infiltrante o canalicular invasor. Y bueno, el diagnóstico, bueno, hacer el tema de la tumoración, el dolor, las alteraciones del pezón, crecimiento de asimetría de la mama, alteraciones de la piel, si hay masa axilar o no, manifestaciones de metástasis, ¿no? Son las 12 síntomas de cáncer de mama, ¿no? Desde enrojecimiento, hendidura, erosión de la piel, enrojecimiento, fluido, hay fluidos, huecos, bulto externo, piel de naranja, asimetría, hundimiento, vena creciente, etcétera, ¿no? Entonces son las 12 formas como se presenta el cáncer, ¿no? Nuevamente la explosión física, que es, ya se mencionó cómo es parado o echado, en el sentido de la manecilla del reloj. En cuanto a explosión por imágenes, recapitular la mamografía, ¿no? En la mamografía, por ejemplo, acá tienen una masa heterogénea, irregular, con calcificaciones puntiformes, ¿no? Eh, pues aquí nos permite hacer un diagnóstico precoz. Esto estamos frente a un cáncer de mama. La doctografía también es un examen, en la ultrasonografía, decíamos sobre todo esto en los menores de 40 años para ver tumoraciones de tipo fibroadenoma, etc., ¿no? La ecografía, enfermedad fibroquística de mama, etc., ¿no? Y tenemos también la resonancia magnética, ¿no? Existen marcadores como biopsias,
para masas palpables y masas no palpables también se hagan también con biopsia. Pero sin embargo, podemos decir acá también que podemos hacer una biopsia con aguja, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ves, se emplea una aguja para extraer de la protuberancia la muestra de tejido y líquido, ¿no? La cual luego se analiza, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver ya que es una biopsia incisional, ¿no? Es una biopsia abierta, una biopsia incisional, ¿no? Se trae la totalidad de la parte de una masa, etcétera, ¿no? Pero ahora incluso podemos hacer tumorectomía y ver de repente cómo está el ganglio centinela, ¿no? Si está negativo puede quedar en tumorectomía, ¿no? Pero a veces encontramos que está el ganglio tomado, axilar positivo, y muchos empiezan a hacer si hay pectoral positivo, ¿no? El ganglio, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues veremos si hacemos una mastectomía, digamos, tumorectomía más, digamos, disección ganglionar en la zona de la axila, ¿no? Vaciamiento. Pero ahí vemos que los ganglios están tomados y tenemos que hacer una mastectomía radical, ¿no? Y aquí tenemos como utilidad la estadificación del cáncer de mama, ¿no? Así podremos decir, por ejemplo, eh, primero tenemos que ver el tamaño, si hay nódulos o si hay metástasis, ¿no? Y a eso le damos una denominación, arriba leeremos T1, T2, T3, T4, ¿no? El tamaño, T1, T2, T3, T4. T1 será cuando el tumor es menos de 2 centímetros, ¿no? T2 en 2 y 5. T3 cuando es más de 5 centímetros, ¿no? El tamaño del tumor. Bueno, y T4 ya es un tumor de cualquier tamaño, es de la pared torácica, ¿no? Entonces, de esa manera resumimos lo que es el tamaño, ¿no? Luego tenemos aquí lo que es, digamos, los nódulos. Si no hay nódulos, o sea, ganglios axilares no palpables, o sea, si no hay nódulos. N1 si hay ganglios axilares móviles del lado del tumor. Ganglios axilares móviles. N2 diremos si hay ganglios axilares fijos. ¿No? Ganglios axilares fijos. Y N3 cuando hay metástasis, ¿no? A ganglios supra e infraclaviculares. ¿Recuerdan decimos cuando hay ganglios supra e infraclaviculares, significa que el pronóstico es malo, ¿no? Cáncer avanzado. Y luego tenemos el de metástasis. A ausencia de metástasis, M0, M1, metástasis a distancia, y MX no se puede evaluar a metástasis, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros diríamos, por ejemplo, se nos ocurre pensar, vamos a ver, ¿qué significa, a ver, Tabita? ¿Qué significa eh, qué significa Tabita? A ver, un N, un T2, N1, M0. Tabita, ¿dónde está Tabita? Sí, doctor. Doctor, A ver, disculpe, ¿me ¿qué escucha? es? Sí, te escucho. Sí, doctor. Bueno, N es de nódulos, M es de metástasis, T de tumoración, tamaño. ¿Qué T2 significa significa, lo que estamos dando con la flecha ahí? ¿Qué significa sí, T2, N1, M0? T2 significa que el tumor está entre de 2 a 5 centímetros. N1 es Correcto. cuando hay ganglio axilar, o sea, 1.
al lado del tumor y M es que hay metástasis. En este caso, Son como es móviles, ¿no? M0, Móviles, ¿no? significa que no hay. Perdón, son móviles, ¿sí o no? Sí, Los ganglios son móviles del lado del tumor, ¿no? Y ujú, M0 significa que no hay ausencia de metástasis. metástasis. Y así podemos seguir interpretando y podemos decir, no, este es un estadio 2B, ¿no? Y así con esta tablita ustedes pueden ver más o menos el estadiaje que a ustedes pueden tomar, ¿no? Tenemos tal, ¿qué significa un estadio 2A, un 2B, 2A, 1, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen como ejemplo para que cuando lo ven el examen, ya ustedes desarrollen, ¿no? Ahora, para ya ir terminando, los factores de mal pronóstico, ya decíamos, ¿no? Número de ganglios afectos, si hay muchos ganglios afectados, tienen mal pronóstico, ¿no? Entonces es muy probable que tengan metástasis ya, y por eso tenemos que hacer una mastectomía radical. Bueno, y esto se constituye pues en el factor pronóstico más importante, ¿no? También hay que ver si el tamaño tumoral es más de 2 centímetros, el grado histológico, si es grado 2 y 3, si hay alguna situación retroareolar, presencia, siempre cuando estudiamos una tumoración o ya incluso se hace la mastectomía, hay que hacer el estudio estrogénico, ¿no? Y también de progesterona, ¿no? Sobre todo los receptores de estrógeno, ¿no? Si son negativos o positivos. Si son receptores de estrógeno negativos, bueno, mal pronóstico, pero si son estrógenos positivos, le damos también su terapia antiestrogénica, ¿no? La presencia de receptores estrogénicos, nosotros denominamos hormono positivos, hormono negativo. Hormono positivo, buen pronóstico, ¿no? Entonces tenemos que darle un tratamiento hormonal con antiestrógeno. Eh, por otro lado, también hay factores más pronósticos. Tenemos una gestante, si hay infiltración cutánea, linfático vascular, a las costillas, al pectoral, y hay multicentricidad, ¿no? Entonces son factores de mal pronóstico, ¿no? Bueno, está de más también, no está de más decirles ahí eh, la sobrepresión de los oncogenes, ¿no? El R2, ¿no? Bueno, entonces, ellos son los factores de mal pronóstico, ¿no? Otros factores adicionales son ya, eh, pero de todas maneras están puestos ahí para su revisión, ¿no? Bueno, siempre un algoritmo terapéutico, si tenemos lesión palpable, ¿no? Hay que hacer una biopsia intraoperatoria, ¿no? Si la lesión, eh, esto sería un buen pronóstico cuando los bordes están libres, ¿no? De cáncer, ¿no? Entonces, eh, si están libres, solamente de repente le haremos una tumorectomía o le aplicaremos una radioterapia, etcétera, ¿no? Pero entonces, y acto seguido, de repente podemos ir al ganglio centinela. Entonces, podemos quedar con una tumorectomía y hacemos ganglio centinela. Si este es negativo, significa que es un buen pronóstico, ¿no? Y hay que tener vigilancia. Y entonces, pero sin embargo, si, digamos, el ganglio es positivo, ya tenemos que ir a una linfadenectomía, hay que dar quimioterapia, ¿no? Eh, de repente es una premenopáusica con receptores estrógeno positivos, nosotros le daremos ahí su tamoxifen, ¿no? En buena onda. Y si es posmenopáusica con receptores estrogénicos positivos, también se puede dar índole de aromatasa, ¿no? Entonces, y pues, de acuerdo a eso podemos decir, por ejemplo, acá
tenemos tumores de hasta 3 centímetros de diámetro o diámetro mayor, podemos estar frente a estadio 2, A o B, ¿no? Tumor mayor de 3 centímetros de diámetro mayor, ¿no? Según lo que a nosotros conocemos con nuestro TMN. Y, por ejemplo, tumores que estén ya, pues estamos digamos, podemos tratar T3, N0, MM0, etc. Ya planteamos la mastectomía radical modificada tipo Patey, ¿no? Y podemos agregarle pues lo que es su quimioterapia, radioterapia, ¿no? Muy bien, esto es un algoritmo a tener en cuenta. Y bueno, también en cuanto a por último, lo que es el tratamiento sistémico, que puede ser con quimioterapia, hormonoterapia, terapia de origía, metabolismos, y el tratamiento localizado, que puede ser terapia paliativa o cirugía, ¿no? Y lo que es tenemos ahí los tratamientos hormonales que ya fueron mencionados, por ejemplo, a la cabeza de tamoxifeno. Y bueno, ahí tenemos también los otros en todas las edades, y también en premenopáusicas, en posmenopáusicas, ¿no? Los quimioterápicos, para decir nomás, por ejemplo, la ciprofosfamida, ¿no? Antimetabolitos como metotrexate, antibióticos antitumorales como la doxorubicina, alcaloides de la vinca como la vincristina, y en fin, ahí tienen toda una gama de medicamentos que pueden realizar. Muy bien. De esto pues, damos por concluir la clase y bueno, si hubiera alguna pregunta, bienvenida. A ver. ¿Cuántos alumnos son delegada? Como que se va a romper, déjala nomás ahí más, y en la siguiente contracción. Ahí aparecen. A ver, ¿cuántos son delegada? Ana Jara, ¿cuántos alumnos son? Doctor, buenas tardes. Estamos 29 con usted, entonces seríamos 28. 28. ¿Cuántos son en total? Son aproximadamente... Somos 30. Faltan solamente 2 Ok. personas. Ok. Ya. Entonces, muy bien. Vamos a descargar la asistencia y ya, listo. Muy bien, entonces damos por concluida la clase del día de hoy y buenas tardes a todos. Ha sido un gusto y las disculpas de me encontraba en sala, pero bueno, llegamos menos mal a la teoría. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.